Tercera de Juan, capítulo único, versículo 2. ¿Ya lo tiene? La tercera de Juan, capítulo único, versículo 2, dice así la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Te damos gracias, maravilloso Dios, Padre celestial. Gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu amor tan grande que has derramado en nuestros corazones, por tu Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Padre celestial. Jesús, gracias por ese sacrificio inmenso, grande que tú hiciste por amor a nosotros. Te doy gracias, Jesucristo. Gracias por tu sangre derramada, porque bajaste al infierno a sufrir por la humanidad. Gracias, gracias por haber llevado el pecado, por haber llevado la enfermedad, por haber llevado también la pobreza. Jesús, gracias. Gracias porque nos has dejado al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días, por la eternidad, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Tú estarás con nosotros, Espíritu Santo. Te hacemos el Señor de esta reunión. Gracias por los milagros creativos que vas a hacer. Gracias, Espíritu Santo, por esa unción que vas a derramar en cada uno de nosotros, para salir, Señor, a las calles, para salir a la ciudad y podamos dar a conocer tu ministerio y lo que Jesucristo hizo a través de su sacrificio por la humanidad. Vamos a dar a conocer tu nombre, Señor. Gracias por todo. Te pedimos sabiduría y revelación abundante, aún más allá de lo que entendemos, para que tu palabra sea prosperada en nosotros y haga para lo que fue enviada. Gracias, maravilloso Dios. Gracias. Muy bien, podemos continuar con el tema que se llama Principios Bíblicos de la Prosperidad Financiera. Este es el disco o el servicio número 17. Tenemos 17 días o servicios hablando de la voluntad de Dios para que nosotros prosperemos, para que el ministerio del Espíritu Santo prospere también. Y para ello necesitamos nosotros ser unos creyentes en su palabra. La tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estamos de acuerdo que en ello, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera también nuestra alma. Y fíjense algo muy importante que les voy a comentar. Ya próximamente vamos a salir a las calles. Vamos a ir al centro de la ciudad. ¿A qué cree que vamos a ir? A exaltar el nombre de Jesucristo. Pero algo muy importante, el nombre Jesús lo vamos a exaltar con demostración de poder del Espíritu Santo. Esto es, la idea esencial es adquirir el equipo, y créalo que ya lo andamos viendo con la finalidad de adquirirlo. Yo creo que la semana que entra tenemos lo que es la bocina, el equipo especial y también una planta de energía eléctrica, lo que genera energía, con la finalidad de ir a la ciudad, allá al centro donde están las multitudes, donde nos van a escuchar personas a lo mejor de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Porque Guadalajara es el centro, vienen personas de todo el mundo, de todas las ciudades de México y de otros países van a escuchar. Esa luz, que es la luz de Jesús, dice que no la podemos dejar debajo de la cama, para que me entiendan, así lo dijo Jesús, en otras palabras, sino que la debemos de poner arriba donde brille. No podemos quedarnos entre cuatro paredes, un grupo de personas, y es bueno adorar a Dios, y es bueno aprender su palabra, pero creo que ya hemos aprendido bastante y nos hemos instruido, ¿verdad? Ya dimos el curso de sanidad, cómo orar por los enfermos para que se vean milagros. Entonces, ¿está usted preparado? Todos estamos preparados. Así es que prepárese para ir al centro de la ciudad los sábados a las 5 de la tarde
andamos viendo qué lugar es especial donde nos guíe el Espíritu Santo para salir. Así es que primero debemos de tener el equipo completo y luego, ya que tengamos el equipo, pues a lo mejor llevar el teclado o guitarra, no sé tocar mucho guitarra yo, pero bueno, le vamos a hacer la lucha, ¿verdad? Y si es posible llevarnos el teclado, pues nos llevamos el teclado, ¿verdad? Hay mucha gente ahí en esos lugares engañando a las personas, ¿sí sabía? Hay unos, la otra vez les comenté que vi una persona, según imponiendo manos con unas energías del reiki, o no sé cómo se llama eso. Había otra persona dando una estampita y una agüita ahí y pidiéndoles dinero a las personas, cobrando. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros no vamos a llevar eso cobrando. Al contrario, ellos van a ver el poder del Espíritu Santo totalmente gratis, ¿verdad? Pero para ello es indispensable que nosotros le creamos a Dios, no nada más para que el reino fluya o siga adelante, sino para que ustedes, en lo personal, Dios se manifieste con milagros creativos de prosperidad financiera. Entonces ya, por ahí vimos el equipo, ya casi está listo esta semana. Faltaría lo de la planta de energía eléctrica para ir a buscarlo, a agarrar las mejores opciones. Sí, la idea es comprar por lo menos una bocina así de potente como esta, que no sea más chica, sino algo puede ser más grande, ¿verdad? Lo ideal es que la humanidad conozca de Jesús y vea la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y prepárense ustedes para participar todos, o sea, no nada más yo voy a predicar ahí en el micrófono, sino también ustedes, cada uno de las personas que se animen a hacerlo, lo va a hacer, a dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en ustedes. Así es que prepárense, yo nada más le voy a dar una recomendación general, más o menos lo que deben de hablar, etcétera, y lo que no deben de hablar, ¿verdad? Hay cosas que no debemos, una cosa es instruir a la iglesia y otra cosa es predicarle al mundo, y otra cosa es de lo que le debemos hablar al mundo en general para que conozca a Jesús. Entonces va a estar maravilloso, no se imaginan los milagros que va a hacer Dios, el Espíritu Santo no se imagina los milagros que va a hacer, impresionantes. Se pone un loco con unas estampitas pidiéndole hasta 100 pesos a las personas, engañando ahí a las personas, y tiene rodeado de personas ahí. Ahora imagínense cuando llevamos la unción del Espíritu Santo a través de su palabra, lanzándole a esos corazones. Imagínense las multitudes que se van a reunir. Y algo muy importante que le quiero comentar es que queremos mandar a hacer unas camisetas. Luego les pasamos el costo para los que quieran, no es obligatorio, el que guste llevar camisetas. A la parte de atrás va a decir Ministerio del Espíritu Santo. Por ahí, y en la parte de adelante va a llevar a lo mejor Fe y Poder, Guadalajara, y la página de internet abajito para que la gente quiera escuchar enseñanzas, se la escuche a través de la página y conozca de lo que hace el Espíritu Santo donde hay un creyente, ¿verdad? No vamos a exaltar el ministerio de nadie, solamente del Espíritu Santo. Por ayer vi unos hermanos ahí que pasaron con unas camisetas de un solo color y eso me llamó la atención. Y es bueno porque todos iban y llamaban la atención de un grupo de personas con un solo color de camiseta y con unas letras enfrente y atrás. Lamentablemente o desafortunadamente esas personas decían fulano ministerio. O sea, ahí no vamos a exaltar nosotros en nuestra publicidad, no vamos a exaltar Sergio Soto Ministerios, o sea, no me interesa, ¿verdad?, exaltarme a mí mismo, sino que diga el ministerio del Espíritu Santo, ¿correcto? Así es que va a estar mejor que esas personas que salen con ministerio Juan López Ministerios, o sea, me explico, nosotros vamos a decir el ministerio del Espíritu Santo. Y todos vamos a contribuir, el Espíritu Santo se va a manifestar y va a haber milagros de todo tipo, milagros creativos, así como los ha visto usted aquí, pero ahora con un grupo de gente mayor. Dios va a hacer milagros creativos enfrente de cámaras, enfrente de personas, y le vamos a decir todos los sábados vamos a estar en este lugar. Así es que vamos, en pocas palabras, la iglesia la vamos a llevar a las calles, ¿correcto? Y usted también puede ir con nosotros, nos puede acompañar, puede, luego le vamos a traer el costo de la camiseta. Si usted quiere adquirir una, nos dice que anóteme porque yo quiero una camiseta que lleve ese logo o eslogan, no sé cómo se le llame, donde digamos el ministerio del Espíritu Santo.
Y no se imagina lo que nos vamos a gozar de los milagros que va a hacer Dios. Muchas personas necesitadas de Cristo, y lo vamos a hacer solamente porque Dios amó a la humanidad. Por eso nosotros amamos a la humanidad, independientemente de religión, independientemente de color de piel, independientemente de cultura, país o como se llame. Dios no ha hecho excepción de personas y Él ha amado a todo el mundo, y nosotros vamos a llegar a los que Dios ha amado. La tercera de Juan 2 nos dice: amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es necesario que le creamos a Dios, no que creamos en Dios nada más, sino que le creamos a lo que Él dijo en su palabra, que no dejemos o seamos oidores olvidadizos, que de repente digo: oh, Dios me sanó de una enfermedad, pero me voy a quedar callado ya después, ya no voy a hacer nada, ni a nadie le voy a predicar, o hablar de Cristo. Si Dios hizo algo conmigo, no debemos de ser oidores olvidadizos, sino retransmitir lo que Dios ha hecho, ¿no? Y predicar de Jesús. Para ello, ¿cuántos saben de ustedes que se requiere economía, dinero, verdad? Para todo se requiere dinero, ¿verdad? ¿Y cómo viene el dinero? A través de la fe de nosotros, de cada uno de nosotros le creemos a Dios y Él nos envía el dinero, a pesar de que Él ya nos prosperó a través de Jesús. ¿Para qué se requiere ese dinero, hermano? Pues igual para adquirir el equipo de sonido, para predicar afuera, para comprar cosas para que haya para el mismo ministerio, ¿verdad? Entonces, ¿sabe una cosa? Nos vamos a enfocar ahorita a ganar personas para Cristo. Espíritus, salvar espíritus para Cristo es el término correcto. Y ya Dios nos va a dar por añadidura todo lo demás, nos va a dar a lo mejor local, va a salir automáticamente, me explico. Sí es bueno estar viendo locales, pero no se afanen ustedes en eso. Primero vamos a llevar la iglesia a la calle, que es lo importante, ¿verdad? Ya luego Dios nos dará el local donde nos vayamos y nos lleguen multitudes. Es importante que entendamos eso, ¿no? Y que las finanzas son, ¿para qué nos prospera Dios? Miren, vamos a 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9. La prosperidad de Dios tiene funciones y parte de ellas es esto, mire. Aparte que usted le vaya bien y usted disfrute de la prosperidad de Dios, dice 2 Corintios capítulo 9, el versículo 11. ¿Para qué es la riqueza que nos da Dios? Dice: para que estén enriquecidos en todo. ¿Enriquecidos en qué cosas dijo Dios? A través del apóstol Pablo. ¿Debemos estar enriquecidos en qué? No en una parte, sino en todo. Para que estéis enriquecidos en todo, dijo el apóstol Pablo. ¿Para qué debemos estar enriquecidos en todo? Para toda liberalidad. ¿Qué significa liberalidad? Está hablando de ser libres, ¿no? Pero fíjese bien, liberalidad. Esa liberalidad o el ser libres produce algo muy importante en nosotros. Produce esa liberalidad por medio de nosotros. ¿Acción de qué? De gracias a Dios. Acción de gracias a Dios. Es decir, debemos estar enriquecidos para ser libres, y esa libertad que nos da el ser libres, el ser enriquecidos, esa libertad que nos da el ser enriquecidos, produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué significa todo esto, hermano? ¿De qué manera va a ser mi acción de gracias a Dios? ¿Cómo se puede manifestar mi acción de gracias a Dios? Dios me bendijo a lo mejor con un trabajo, Dios me bendijo con un milagro financiero, Dios me bendijo con X aportación, que Dios me ayudó para obtener algo, un dinero que a lo mejor me debían, no lo podía cobrar, Dios me lo dio. ¿Cuál es la acción de gracias de mí hacia Dios? Decirle nada más gracias a Dios. La liberalidad, según el apóstol Pablo, dice que debemos de ser libres para dar. Y fíjense bien, dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta,
la ministración de este servicio. O sea, ¿qué significa ministrar para un creyente? Ministrar para un creyente dice que suple las necesidades ¿de quién? Suple las necesidades. La administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Qué significa que suple? Fíjense, el versículo 13, pues por la experiencia de esta administración, ¿glorifican a quién? A Dios. ¿De qué está hablando? De dar ofrendas. Cuando usted da ofrendas, ¿a quién glorifica? ¿A quién? A Dios. Por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la, otra vez viene la palabra, fíjense, la palabra liberalidad. Y por la liberalidad de vuestra ¿qué? ¿De vuestra qué? Contribución. ¿Está captando de que está hablando de dar? Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Nuevamente leemos el versículo 11. Para que estés enriquecidos en todo, ¿para qué? Para toda liberalidad. ¿De qué se trata esa liberalidad? ¿De qué se trata de que vamos a ser libres, autónomos ¿de qué se trata esa liberalidad? De contribuir. ¿Contribuir con qué? Para la misma obra del ministerio, ¿correcto? Esa es. Y esa liberalidad, ¿qué es lo que nos hace esa liberalidad en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que nos da la liberalidad? Nos da o produce en nosotros acción de gracias. Es decir, cuando en el nuevo pacto cuando daban los judíos en el Viejo Testamento diezmos y ofrendas, ellos lo hacían con la función o lo hacían por no sufrir ciertas consecuencias. Es decir, ellos diezmaban para que no les vinieran consecuencias graves, para que me entienda. Ellos ofrendaban para que no les vinieran plagas en su cosecha y se destruyera su cosecha. Hoy en el Nuevo Testamento no damos por eso. No es igual que como daban los judíos. Si damos es ¿por qué? O para que damos como una acción de gracias porque Dios nos liberó de las tinieblas, de que ya no vamos al infierno, porque Dios nos liberó de qué, o nos sigue liberando de enfermedades. Si de repente viene un ataque del diablo, ¿qué va a pasar? Dios nos va a librar de la enfermedad por más incurable que se vea. Por eso, con acción de gracias damos para el mismo reino de Dios, para el ministerio del Espíritu Santo. ¿Usted cree que el ministerio del Espíritu Santo o el mismo Espíritu Santo en su ministerio no desea que estemos predicando la palabra por la radio, por la televisión? ¿Usted cree que no lo anhela el Espíritu Santo? Por supuesto. ¿A quién va a usar el Espíritu Santo? A todos nosotros. Cuando damos, contribuimos para su ministerio. Dice que la liberalidad esta nos ha hecho libres, en pocas palabras, económicamente. Él nos va haciendo libres económicamente. Se refiere a que la liberalidad esta se refiere a la economía. Nos hace libres o nos enriquece. Fíjense el versículo 10, el 11, perdón. ¿Para qué dice? Para que estén enriquecidos. El anterior decía que Él iba a aumentar los frutos de nuestra justicia, iba a multiplicar nuestra semilla, eso dice el 10. La multiplicación de la semilla que ustedes dan es para que ustedes estén enriquecidos. ¿Para qué enriquecidos? Para que sean libres y ejerzan acción de gracia, es decir, dale gracias a Dios. ¿Cómo le vamos a dar gracias a Dios? Por las contribuciones, como dice en el versículo 13, para que sean libres para contribuir para la obra de Dios. ¿Correcto? Créanlo que el más interesado en prosperarlo usted es Dios. El que está urgido por prosperarlo usted es Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dejarnos llevar por lo que Dios dice en su palabra. Porque Él multiplica la semilla. Créanlo que lo multiplica. Yo lo he visto, yo lo creo, lo recibo y sé que esa palabra también es para ustedes. Dios multiplica la semilla. El día de hoy, el viernes, sábado y domingo tuvieron un congreso en Estados Unidos, en Tucson, Arizona, y ahorita lo estaban pasando por internet. No supe hasta el día sábado, hasta ayer supe, y ayer vi algunas enseñanzas.
Y me quedé sorprendido como un pastor de Douglas, Arizona, llamado Ignacio Hughes, él es por acá de Hermosillo, pero se fue a Douglas, Arizona, y ahí predica la palabra y tiene una congregación, no sé si como 500 miembros aproximadamente o más. Este hombre platicaba su testimonio y mostró fotos de que estaba con Frederick Price, un hombre que trabajó casi junto con Kenneth Hagin. Es decir, Kenneth Hagin iba a ministrar mucho a la iglesia de Frederick Price. Fred Price es uno de los grandes hombres de palabra de fe que enseña prosperidad y en su iglesia es muy próspera, los miembros de su iglesia son muy prósperos. Y estaba dando el testimonio Nacho Hughes de cómo él rentaba por ahí un departamento, una casa en Douglas, es una ciudad chica en Arizona. Él rentaba su casa, él estaba ministrando la palabra y todo, pero una vez dice que le regalaron un caballo. Ese caballo que le regalaron a él, era imposible que lo metiera a su casa. Ahora imagínense, de repente te regala un caballo, ¿a dónde lo voy a dejar? ¿En el patio? ¿A dónde? Pasarlo por la sala y llevarle comida allá al patio. El caso es que él tuvo que rentar, como hay un rancho cerca, tuvo que rentar un espacio en ese rancho para su caballo. Resulta que llevaba a darle comer todos los días y en ese lugar cuidaban el caballo entre los pastos del rancho muy grande, a tal grado que la señora, que era una dueña, la dueña del rancho, le dijo, ¿por qué no vienes y te rento mi casa aquí del rancho en lugar de que rentes en la ciudad y te vienes a vivir para acá? Así sucedió. Le rentó la casa y se fue a vivir para ese lugar después de un tiempo. El caso es que ya viviendo dentro del rancho, un día dice que llegó la señora y le dijo, el Espíritu, porque es una creyente, el Espíritu Santo me dijo que te regalara la casa. Una casa en un rancho en Douglas, Arizona. ¿Cuánto valor cree que tiene una casa? El caso es que este hombre está dando testimonio porque están hablando en el Congreso de la gracia de Dios. O sea, todo lo que representa el beneficio de Dios de estar en Cristo Jesús. Este hombre ahora es dueño de una casa en un rancho en Douglas, Arizona. ¿Cómo le llegó? Por la gracia de Dios, por la manifestación de Dios. ¿Y por qué le llegó? Porque este hombre le cree a Dios. Porque él ha creído que siembra y cosecha. Sencillo. Es una ley sencilla que cuando la practicamos a través de la fe, suceden milagros impresionantes. Yo me quedé impresionado y le regalaron una casa en un rancho en Estados Unidos, no aquí en Guadalajara, para que me entiendan, en Estados Unidos. Esas cosas no se dan muy a menudo, ¿verdad que no se dan? Solamente lo hace el Espíritu Santo, que pone ese mensaje en las personas. Y así va a utilizar a muchas personas para bendecirlos a ustedes. A muchas personas, sean creyentes o no. El Espíritu Santo utiliza a cualquier persona. Pero cuando usted le cree a Dios, me explico, que no se deje engañar por el diablo, porque el diablo le puede meter muchas ideas en su mente, muchísimas. ¿Cuál idea? ¿Para qué das, hombre? Si a fin de cuentas, mira, estás igual, ¿para qué das? O estás dando de cuánto tiempo tienes dando 6 meses y mírate, ¿cómo estás? Esas son mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque la semilla, dice el Señor en su palabra, que trae multiplicación, trae multiplicación. Y Jesús habló al 30, al 60 y al 100. Mínimamente al 30 les debe de funcionar, mientras no crecen en fe para que les reciban al 100. Entonces fíjese bien, cuando hablaba el apóstol Pablo estas palabras, era importante entenderlas. Habló mucho de la siembra y la cosecha el apóstol Pablo. Nos quedamos el domingo pasado que debemos, en primer lugar, como una ley de la siembra y la cosecha, una de las primeras leyes es que necesariamente tenemos que sembrar como todo agricultor, ¿verdad? Para cosechar. Segundo, vimos una segunda ley, que debemos dejar que la semilla se pudra o muera, que es el mismo simbolismo, porque si la semilla no muere o se pudre, no puede salir un retoño, ¿verdad? ¿De qué manera se pudre o muere la semilla? Cuando mueren nuestros corazones y decimos, esta semilla es para tu reino, yo la siembro y después no ando pensando si esa semilla se va a usar en una cosa o en otra y no ando reclamando que no se usó en lo que yo quería. Entonces hay personas, como le digo, me ha tocado ver personas que sembraban antes en el local allá donde estábamos y nos decían, diezmé y ofrendé tanto, hermano, ¿por qué no pone un anuncio luminoso afuera?
diezmé y ofrendé tanto, hermano, ¿por qué no mandamos a hacer un cuarto para los niños aquí? Ellos empezaban a reclamar su semilla y decían, pastor, mande para hacer un cuarto para los niños, y ya ni siquiera sugerían, sino ordenaban. Entonces ese tipo de personas no estaban desarraigando su semilla de su corazón. Siempre que he dado yo, y siempre lo digo que lo he dado, lo dejo morir en mi corazón, y les puse el ejemplo que yo sembré una vez un carro, lo dejé morir en mi corazón para que no me pesara el sembrar un carro. Cuando no me pesó y dije, esto lo voy a sembrar, se lo sembré a X persona, y un día yo tuve la cosecha de un carro mejor, como es el que traigo. ¿Cómo lo recibí? No pagué ni un 5, di el otro carro, y el otro dinero lo di a un familiar, y ahí tengo ese carro, para que me entienda cómo llegan las cosas. Dios utilizó a un hermano, y Dios va a utilizar a muchas personas para que usted reciba la cosecha de lo que ha sembrado, ¿correcto? ¿Cuál fue mi cosecha? Que me hice de un carro mucho mejor. O sea, ¿cómo le puedo decir? ¿Cuál fue la multiplicación? No que recibí 30 carros, para que me entienda, pero sí recibí a lo mejor 30 veces mejor el carro del que tenía. Eso sí se lo puedo decir, desde modelo, de tipo, de todo. ¿Se está dando cuenta cómo fue la multiplicación en un carro que sembré? No recibí 5 carros, o sea, recibí 20, 30 veces más, a lo mejor mejoría del carro que tenía, en modelo y en todo. Entonces, la ley de la siembra es sembrar, una de las leyes. La otra es que dejar morir la semilla, no permitir que el diablo venga y robe esa semilla. Mire, vamos a Marcos capítulo 4 para que vea quién roba la semilla. Marcos capítulo 4. Hablando del reino de Dios, e hizo semejante el reino de Dios a un grano de mostaza, dice. Versículo 30, Marcos 4:30, decía también, o sea, Jesús decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, ¿qué hace esa semilla? Dígalo usted, crece y se hace la mayor de las hortalizas. Es decir, el reino de Dios es semejante a cuando un hombre siembra, para que me entienda. Lo comparó con algo natural Jesús. Siembra, crece y es la más grande de las hortalizas. Es decir, Dios está hablando de superabundancia en ustedes cuando siembran una semilla. Así es el reino de Dios, así lo comparó Jesús. Y fíjese bien, pero cuando siembra uno una semilla, fíjese quién es el que puede robar esa semilla. El versículo 15, Marcos 4:15 dice, comparando a los terrenos donde se sembró una semilla, dice el versículo 15, estos son los que fueron sembrados junto al camino, a eso se refiere, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se siembra en sus corazones. Cuando usted está escuchando una palabra de prosperidad, ahorita que Dios es el que lo quiere prosperar, que no lo quiere pobre, que Dios le quiere multiplicar su semilla, eso que esté usted escuchando ahí, Jesús lo comparó, se siembra la semilla, vienen las aves de los cielos y se la comen cuando se siembra, creo que junto al camino, por ahí. Se siembra junto al camino, es decir, se siembra por encima, cualquier ave viene y se la come. ¿Y qué va a pasar con esa semilla? ¿Usted cree que si avienta un grano de maíz aquí al terreno de enseguida, que está seco, que no hay agua, usted cree que si pasa y lleva una gallinita con esos 5 granos que va a sembrar, ¿qué cree que va a pasar? ¿Usted cree que los perdone esos 5 granos la gallina? Se los va a ejecutar, ¿me explico? Entonces Jesús comparó como las aves de los cielos que llegan y se comen una semilla cuando se siembra junto al camino, es decir, esa semilla no tiene profundidad. Y dice que llegan las aves de los cielos y se la comen. Entonces Jesús en el 15 dice, estos son los que de junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita ¿qué? La palabra que se sembró en sus corazones. Es decir, Satanás es muy astuto, es un engañador. ¿Sí sabía que es el primer engañador que hay en la tierra y en el universo? Si usted
tiene dudas en la cuestión de sembrar en el reino, ¿sabe qué hace Satanás? Viene y le roba lo que se escucha. ¿Por qué razón? Porque las personas deciden a veces no ser buenos terrenos. O sea, el buen terreno no es porque Dios designa unos buenos terrenos y a otros malos terrenos, no. Regularmente el bueno o mal terreno representa a cada persona que decide ser buen terreno o ser mal terreno. ¿Me explico? Muchos oyen la palabra y la toman a la ligera, otros dicen, bueno, ¿será cierto? No, pues yo la escucho y veo que a otros les funcione primero y después veo si les funcionó a tales, voy a ver si me funciona a mí. Y otras personas definitivamente cierran su corazón y dicen, no, el pastor se quiere clavar con mi lana. Si nos escuchan los hermanos de Argentina y de Colombia, significa que el pastor se quiere robar la lana de los feligreses. Es lo mismo. Entonces fíjese bien, ¿qué hace Satanás? Está robando una semilla que se siembra en sus corazones. ¿Quién es el perjudicado en no sembrar? Dios se va a perjudicar, el pastor se va a perjudicar. ¿Quién es el primer perjudicado? Somos nosotros cuando no le creemos a Dios y creemos que esa semilla se siembra ahí, pero estamos dudando en qué se va a utilizar ese dinero y que se van a quedar con mi dinero y es mi dinero y es, bueno. Entonces, definitivamente no va a funcionar así, ¿correcto? Entonces, el que le roba a usted la palabra cuando se siembra en su corazón es Satanás, el diablo. Entonces, fíjese bien, las leyes de la siembra es dejar morir, la segunda ley es dejar morir la semilla. Pero también hay otra ley muy importante que es que usted debe esperar un tiempo entre la siembra y la cosecha, que eso ya lo habíamos analizado en Eclesiastés capítulo 11, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Satanás va a utilizar a personas para que les den mensajes a ustedes, ¿sí sabían? Ahora aquí iba a salir a predicar por acá al centro, le dije a un compañero de trabajo, ¿sabes qué? Vamos a ir a predicar la palabra ahí al centro. Inmediatamente, pues, el mensaje que escuché es, y ya no te vayan a quitar de ese lugar por el permiso de piso. Y así salió, pues. De repente, Satanás quiso meter duda en la convicción que tenía el Espíritu Santo, predicar allá donde están las multitudes. Y así sucesivamente, Satanás va a meter a lo mejor una idea en un familiar de usted. Puede ser hasta en su hijo, puede ser hasta en un bebé, puede ser hasta en sus padres, en sus hermanos. ¿Qué es lo que va a meter Satanás? La idea de que no te va a funcionar. A ver, ¿dónde está el pastor lo que está predicando? Una vez les puse el ejemplo de una persona que trabajaba allá y decía, mira, pues le está enseñando prosperidad y el pastor anda ahí con una llanta extra porque no le ha comprado llanta al carro. Una persona X allá en Culiacán. Entonces, ya cuando me vio la segunda vez, me vio en este carro, mira, calladito. ¿Por qué? Porque es necesario esperar un tiempo entre la siembra y la cosecha. No quieran sembrar hoy y ya 2, 3 meses, ya hermano, ya tengo toda la bendición de la cosecha que he sembrado. No, es un proceso, es un tiempo el que se tarda. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 y 2, dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y a 1 a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Fíjense, cuando hay tiempos de crisis, y ha habido tiempo de hambres en muchas épocas, ustedes vieron que hubo tiempo de hambre en época de Abraham, en época de Jacob, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? En época de Isaac, ¿vieron que hubo tiempo de hambre? ¿Sí o no? ¿Sí recuerdan que lo analizamos? Dice, aquí lo que te recomienda el autor de Eclesiastés, dice, reparte, es decir, da. Imagínense, ¿qué hace el mundo secular? ¿Qué hace cuando vienen tiempos de, hermano, dicen que pronostican que el 2014, un ejemplo, no es ese ejemplo, ¿no? Porque para los hijos de Dios siempre va a haber bendición. Y 2013, a través de una profecía de Kenneth Copeland, Dios dijo que es el año de la gracia. Es decir, en 2013 usted va a ver cosas que jamás había visto en su vida, ¿sí sabía? 2013 va a haber una manifestación financiera como nunca ha habido antes en la vida de ustedes. Y eso lo profetizó Kenneth Copeland, fíjense. Entonces,
Dice, reparte a 7, 1, 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es decir, desconocemos si vaya a haber crisis económica, si la bolsa de valores vaya a bajar, si las tortillas van a subir, si la gasolina va a subir. Desconocemos todo eso, ¿verdad? Aún así, nos recomienda el autor de Eclesiastés que nosotros repartamos a 7, y lo dice a 1, a 8, es decir, esfuérzate por dar y dar aún más allá de tus fuerzas, porque así dijo Pablo, que los filipenses daban más allá, no daban conforme a sus fuerzas, es decir, no daban conforme a Dios los prosperaba, sino daban aún más allá, es decir, no se conformaban a decir, bueno, recibí en este mes, gano 8,000 pesos al mes y voy a dar de diezmos 800 pesos. No, dice Pablo, daban aún más allá de sus fuerzas los filipenses. A lo mejor no voy a dar 800, hermano, voy a dar 1,000 pesos porque yo decido sembrar adicionalmente al diezmo para creerle a Dios. De repente se escucha, pastor, se quiere quedar con más lana, de repente se escucha así, ¿no? De repente esa mentalidad se me vino a mí hace mucho tiempo, pero no, al contrario, cuando yo entendí el principio de la ley de la siembra y la cosecha, y no me he arrepentido de lo que he hecho, jamás me arrepentiré, porque Dios me ha dado la multiplicación y yo la he visto en mi vida, y les puedo platicar mucho de mi testimonio, pero no se trata de eso, se trata de que ustedes vivan lo que otros han vivido. Ya les platiqué del pastor Nacho Hughes, una casa en Douglas, Arizona, en Estados Unidos, regalada para él. ¿Por qué la recibió? ¿Porque la señora es muy buena, es buena onda la señora? ¿O porque fue una instrucción del Espíritu Santo? Dársela a él porque él había sembrado durante bastantes años. Fue una instrucción del Espíritu Santo, ¿correcto? Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué significa echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás? Significa que sembramos, pero no esperamos la multiplicación de esa cosecha. Como todo sembrador natural, Jesús comparó un grano de mostaza, dese a la tarea un día de sembrar un granito de maíz. Vaya a la semana, a los 15 días y verifique si ya están los elotes. Y usted va a ver en esa ley natural que también la ley espiritual es igual. ¿Me explico? Usted lo va a ver que la ley espiritual es igual. Y Dios le va a entender a través de ese granito de maíz que hay un tiempo en que usted va a recibir la cosecha. Dios le va a entender a usted a través de ese granito de maíz. Es decir, Dios le va a dar ese mensaje y le va a decir, no, hijo mío, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de sembrar, pero hay un tiempo de cosechar. Correcto. Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Pero también dice reparte a 7, es decir, el autor de Eclesiastés recomienda que cuando hay crisis en lugar, el mundo dice, bueno, el año que entra se pronostica que va a estar muy mal la economía, la bolsa de valores, van a subir esto, la inflación, etcétera. ¿Qué hace cuando alguien recibe una noticia de eso? Pues voy a ahorrar dinero, ¿sí o no? Regularmente. Voy a ahorrar mucho dinero porque el año que entra va a estar muy malo para que ese dinero me alcance en los tiempos de crisis. Y el de Eclesiastés es todo lo contrario, la recomendación que da Dios a través de su palabra. Cuando se sabe que va a venir un tiempo difícil, dice reparte. Oye, ¿cómo me estás pidiendo Dios que reparta si viene un tiempo de crisis muy difícil? ¿Por qué me dices que dé en lugar de acumular? Bueno, vayamos a agarrar el cuarto acá enseguida, la hermana va a cerrar y acumulen, compren kilos de frijol y de maíz porque viene una crisis. Dios no dice eso. Dios dice da, porque Jesús mismo dijo es mejor dar que recibir, porque el que da, dice, recibe buena medida, rebosante, dice darán en vuestro regazo. Es decir, Dios, cuando damos, Dios nos multiplica. Precisamente por eso Dios nos da la recomendación de que repartamos. Es una ley espiritual. ¿Sabe que esta ley la utilizan mucho los positivistas? Personas que han ido con un positivista y le dice el positivista, es una ley dar para recibir. El que da semilla, el que siembra pan, el que come, multiplica vuestra sementera, eso dice la Biblia. El positivista, ¿qué cree que es lo que dice? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Eso dice el positivista. Es más, dice,
Pon tu cara hacia arriba, escupe hacia arriba y vas a ver que la saliva se va a regresar a tu cara. Esa es la ley que ellos utilizan de la atracción, pero se llama ley de la siembra y la cosecha, bíblicamente hablando. La utiliza la gente y muchos empresarios. ¿Saben lo que hacen muchos empresarios? Que le creen a lo que dicen los positivistas, porque algunos positivistas resulta que la teoría de ellos está basada en la Biblia. O sea, no es algo nuevo que descubrieron ellos y que están enseñando, no, basada en la Biblia. Le hablan de la prosperidad de Isaac, de Abraham. Le hablan mucho de Isaac los positivistas, a pesar de que no son creyentes y se van a ir al infierno. ¿Sí sabía? Si no creen en Jesús. Si esos se convierten y creen en Jesús, se van a ir al cielo. Entonces ellos hablan de Biblia y hablan de que Isaac sembró y cosechó al 100 por uno. De esa es la ley que hablan ellos. Y es bíblico y ellos lo hablan. Le hablan a los empresarios empiezan a soltar su dinero. Es decir, no lo dan a lo mejor a la iglesia, pero sí lo sueltan en instituciones donde ayudan a los pobres. Vamos a crear tal fundación, sí lo he escuchado, ¿verdad? Las fundaciones. ¿Por qué cree que crean fundaciones? Porque son bien buena onda y no, ellos crean fundaciones porque han tomado estas leyes a través de positivistas, es decir, no creyentes, que emplean estas leyes. Y como emplean estas leyes, automáticamente ellos siguen recibiendo más. No como deben de, no como si sembraran en el reino de Dios, porque no lo hacen en el reino, pero es una ley de dar y recibir, no con la misma multiplicación que trae sembrar en el reino, pero trae multiplicación, no el 30, pero a lo mejor les multiplica, dan 100 pesos y Dios les multiplica a lo mejor 200, porque le dan a un pobre, ayudan a la gente, y es una ley que Dios creó y que funciona para personas que no son creyentes. ¿Sí sabían? Por eso dijo el Señor a través del apóstol Pablo, fui hallado, dice, de los que no me buscaban. ¿Por qué dijo esas palabras Dios? Fui hallado de los que no me buscaban. Porque iba a haber personas que iban a utilizar leyes espirituales y les iba a funcionar, porque no andan buscando a Dios ellos. ¿Sí sabían? Andan buscando de hacer más dinero. ¿Sí me explico? De que su empresa funcione más. ¿Qué hacen ellos? Empiezan a crear fundaciones y empiezan a darle a la gente pobre, a los viejitos desamparados, crean casa de huérfanos, etcétera, y dan ellos, porque saben que a través de esas fundaciones les está funcionando el que su empresa vaya mejor. Y eso que no le creen a Dios, le creen a una ley que está en la Biblia. ¿Correcto? ¿Cuánto más los hijos de Dios que tenemos fe en Jesucristo y no nada más fe en una ley, fe en Jesucristo? ¿Cuánto más que tenemos esa fe en Cristo Jesús, hijos de Dios nacidos de nuevo, nos vamos al cielo? ¿Cuánto más emplear una ley que utiliza el mundo y que al mundo le funciona? ¿Cómo no le debe funcionar a la misma iglesia de Jesús? Claro que nos debe funcionar mucho mejor. Hay multiplicación más grande para usted que para un empresario que creó una fundación. Eso sin lugar a dudas. Pero debe haber un tiempo en que debe esperar el creyente entre la siembra y la cosecha. Vamos a ver otro texto bíblico por ahí en Marcos. No, vamos a continuar ahí en Eclesiastés, nada más para que siga leyendo esta parte. Quiero leerle los siguientes versículos. Dice, si las nubes fueran llenas de agua, bueno, el versículo 4, vamos a leer el 4. Dice, el que al viento observa, bueno, el 3 dice, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. ¿Qué cree que significa si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán? Que una nube no se va a quedar con el agua, ¿sí o no? ¿Sabe lo que hace ese ciclo? Que el agua se evapora, sube al cielo, en el cielo, no al cielo, pues a las nubes, para que me entiendan. Sube a las nubes crean agua o crean inclusive hielo, ¿no? Porque en algunos casos ha visto usted granizar, ¿verdad? ¿Sí o no ha visto granizar? Soy el único loco que viene de Sinaloa que de repente vi granizar una vez. ¿No, verdad? Hemos visto granizar. ¿De dónde cree que viene esa agua del granizo? La mandó el Señor. No, es un ciclo normal, evaporó, la nube se llenó de agua, allá se generó esa agua.